Hello, everyone. Welcome to the Sunday Speaker Series online. I am Pamela Morales de Hendricks, the Communications Officer for the Museum of South Texas History. So we are super excited to have Martin Salinas return. He is the Reynosa Municipal Archivist, so he keeps, basically the history of Reynosa and also northern Mexico and, archives all of that. So it's going to be an interesting presentation today. Our moderator will be Ana Garrigo Servet. And Martin will go ahead and start his presentation. So as a reminder, this is a somewhat bilingual presentation. So hopefully y'all will enjoy it. And I'm going to go ahead and pass over to Ana. Thank you, Pamela. So yes, the presentation today is the ethnohistory of the native population in the Rio Grande Delta. And we have our guest speaker, Martin Salinas. Martin, bienvenido. Yeah, muchas gracias. Bueno, pues empezamos con su presentación, si gusta. Muy bien. Bueno, esta vez esta es la tercera vez que compartimos una plática con el museo. Hemos tratado ya lo que fue el entorno de la área y lo que es la arqueología, que fue la primera exposición. La segunda tratamos fue lo que fue la lingüística de nuestra área. O sea, qué lenguas hablaban los grupos indígenas y qué lenguas hablaban en la llanura costera. Pasas al siguiente diapositiva. La siguiente. Estamos hablando de que existe una área geográfica que se llama la llanura costera del Golfo de México o Coastal Plains en inglés, que es una región donde existieron entre el río Guadalupe y el río Sotolamarina en Tamaulipas y hacia el poniente lo delinea la Sierra Madre y la meseta Edwards. Esa área existieron una cantidad enorme, hay un registro de más de 1000 grupos en esa área que se dedicaron a la cacería y recolección durante la colonia española y hasta cerca de finales del siglo XIX. No todos los grupos en sí existían, fueron registrados en un tiempo u otro, para diferente, como se iba conociendo la región, esa llanura costera. Entonces, no son contemporáneos. Muchos de los grupos desaparecieron para cuando se conoció los grupos aquí en lo que es el delta del río Bravo. Por ejemplo, los de Coahuila o los de San Antonio se van aculturizando o extinguiendo debido a diferentes circunstancias para cuando se penetra esta colonización española o novohispana hacia la parte baja del río Bravo. ¿Cómo conocemos nuestra región? Nuestra región la conocemos a través de los archivos históricos. Esta población ya para finales del siglo XIX ya no está presente, ya no la encontramos como fue originalmente. Le suceden una serie de cambios. Muchos de los grupos ya están casi por extinguirse o aculturarse. Parte de la población pasa a la población novohispana posteriormente, y de eso vamos a hablar más tarde. Pero nuestra región en sí, quienes vivían, se ha tratado de hacer un estudio, se hizo un estudio específico de todos los grupos o todos estos nombres que se registraron durante los siglos, desde el siglo XVII, los 1600, los 1800, los 1700, los 1800 y los 1900, para extraer toda la información de los archivos, tanto
locales en Estados Unidos, México y España, para poder como reconstruir su historia, se conoce como etnohistoria, pues, a través de este formato que la antropología trata de rescatar la información de quiénes vivieron en nuestra región. No voy a profundizar mucho sobre las fuentes. En su momento recorrimos una cantidad enorme de archivos y son pequeños pedacitos, casi es un trabajo arqueológico, pero a través de la historia, ir recolectando estos pequeños datos y ponerlos todos juntos para conocer o tener una visión qué tipo de sociedades habitaron en esta llanura costera y específicamente en el delta del río Bravo. Continúa. En la siguiente. Si puedo traducir un poco. Sí, bueno. Martin is saying that we're going to cover the area of the coastal plains, and that is range from Soto La Marina to Guadalupe River and beyond. There were over 1,000 groups that were hunter-gatherers here until around the 19th century. At some points, they coexisted with the Spaniards, but not for very long. A lot had been assimilated by the time that this area came to be known as the Rio Grande Delta. And we know all of this because of the archives. So we know from archival materials that they have been assimilated into the culture or have vanished by means of assimilation and violent assimilation by Spaniard colonization. And that these documents that say all of these things derived from around the US and Spain. And these documents help us reconstruct the ethno-history of the people who lived here. So a lot of that anthropological and archaeological work is into salvaging or saving the culture with the aim of understanding what type of societies lived in this area. Muy bien. Continuamos. El área en que me voy a concentrar es el delta. En el mapa que están viendo es la extensión o la área que cubría el delta. Cuando inicié mi trabajo original hace muchos años sobre la región, era muy difícil porque no estaba definido de qué lugares ocupaban. Había trabajos de Saldívar, de Islas Prado, allá de España, y utilizaron una serie de puntitos para marcar las tribus de un que otro documento que se habían encontrado, y se trata de reconstruir de esa forma. Pero en realidad no había una forma como estudiarlos, porque no depende de nosotros, depende de los entornos que existieron, y esa es la área que ellos explotaban. No necesariamente como nosotros quisiéramos de ponerlos donde quiera, ¿verdad? Y que con un documento es como actualmente que con una fotografía es que resolver toda la historia de un personaje. Un documento en sí no te da para tanto, necesitas juntarlos, recopilar una serie de información para poder restaurar esta visión. Bueno, en sí, como digo, por ejemplo, Nuevo León o Coahuila se funda ya para finales del siglo XVI, ya está presente la población novohispana. Yo manejo el término novohispano más que español. En Estados Unidos la historia maneja esto de que la población española llegó, y es más bien una población novohispana del resultado de la conquista y de la colonización del centro de México. Esta población incluye, que viene a dar acá primero a lo que va a ser Nuevo León y Coahuila, que en realidad era Nueva Galicia, no era Coahuila, todavía no existía. Coahuila ya es del siglo XVII, de los 1600, vaya. Ellos
vienen esta población viene a tratar de colonizar el área y están en la área de Nuevo León. Ya desde los 1500 hay intentos de explorar desde tierra el Río Grande, establecer una colonia, un pueblo cerca de la desembocadura, pero no sucede. Sí se tarda mucho todo el siglo XVII para fundar lo que es el nuevo Reino de León. Y luego Coahuila, a finales de los 1600, empiezan a subir hacia por lo que es el presidio del Río Grande, donde está San Juan Bautista y la otra misión, para colonizar lo que va a ser Texas. Todo el grupo de estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Texas tienen una historia en común, vaya, en su origen, en su colonización. Son las mismas personas, son las mismas familias. Como se va expandiendo, van explorando estos territorios y van entendiendo dónde está la población, ¿verdad? Dónde esta población indígena van a tener contacto y la van a reportar. No que ellos sean unos etnógrafos o antropólogos o historiadores, simplemente ellos en documentos oficiales van registrando quién está ahí. Entonces, primero se conocen los grupos de Coahuila y los de Nuevo León, y después lo de Texas, y la área esta del Delta, pues va a ser la última. Ya a mediados del siglo XVIII, de los 1700, es cuando entra la colonización del Nuevo Santander por José de Escandón, y va a asentar, es la penúltima colonia de la Nueva España, que va a pasar en el continente. O sea, la otra es hacia el Pacífico, y en sí ya viene en una forma ya tarde, más organizada, tiene muchos problemas como quiera, pero se hace ya en una forma más ordenada, tratando de poner misiones y poblados con población novohispana y con los indígenas nativos, que son los términos antropológicos de migración, y que es inmigración y emigración, cuando sale la población de un lugar, y lo que es una colonización. Una colonización tiene que haber una población ya establecida, y viene otra que va a llegar y la va a absorber a esa población. Bueno, eso es lo que sucede con esta área, que lo que va a ser Tamaulipas y Nuevo León, pero ya en una forma organizada va a ser lo de Nuevo Santander, lo que va a ser Tamaulipas. José Escandón trata de controlar las exploraciones en 1747, y en el 49 ya implanta el primer pueblo, o planea algunos pueblos allá en el Nueces, pero que no se logran. Se establece Camargo, y de ahí de Coleada se establece Reynosa. No estaba planeado dentro de los planes, pero se hace. Se menciona que hay muchos grupos indígenas río abajo. Entonces, ¿quiénes estaban habitando ahí? Ya les contamos de que son milenios que ya había llegado la población del continente, y habían llegado río arriba, y cómo habían pasado hace como 3.500 años hacia abajo, hacia el delta. Pero ellos llegan a registrar estos grupos, no directamente que fueran sus intenciones, sino por registros oficiales, ya sean religiosos o ya sean de gobierno, y se va notando quién empieza a aparecer estos grupos y quiénes son. Para el estudio es bastante tedioso a veces por los grupos, los nombres de los grupos étnicos. Nosotros hemos tratado de definir qué son. Dentro de la antropología se usan los términos, por ejemplo, como tribu, se usan los términos como banda,
términos antropológicos que se usaron para otras regiones. Y nos topamos con esta región, la región aquí del sur de Texas y el norte de México, y resulta que no son, esos términos no funcionan. Por eso es de que generalmente utilizamos este término que es unidades étnicas. Unidades étnicas porque no tienen en sí una unión política. Como sociedad están distribuidos a lo largo del río y esos grupos sí hablan el mismo idioma, como ya lo mencionamos la vez pasada, pero no tienen esa coordinación. Como vecinos sí hay amabilidad de que se invita, por ejemplo, el mitote, llega marzo, la primavera, y se empiezan a juntar los grupos, pero no que uno mandara al otro o que un grupo, eran independientes unos de otros, aunque se hablaban un idioma o dialectos muy parecidos, que fue el Comecrudo y el Cotoname, que no tiene nada que ver con el Coahuilteco, como ya lo mencionamos. Entonces, ¿quiénes son? Tenemos, y en el estudio es difícil porque, por ejemplo, nos encontramos que el mismo término como el Comecrudo, que no es un solo grupo. Tenemos grupos aquí en Reynosa Díaz, y tenemos grupos en San Fernando, en el río San Fernando al sur, y unos muy al sur, en Tamaulipas, que los españoles pues se les facilitaba y le ponían Comecrudo. Y entonces eso dificulta en el estudio y la comprensión de quién estaba ahí. Lo mismo le sucede a los pintos. Los pintos, hay pintos aquí en Reynosa, en el Río Bravo, o en el Río Grande, y hay pintos en el San Fernando, que no son ni del mismo lenguaje, o sea, no hablan ni la misma lengua. Son diferentes etnias con diferentes grupos. Y esto es muy difícil para una persona que no viene de la antropología a veces comprender de qué están hablando, ¿verdad? Porque es una cosa de cómo se vivió la historia en esa época. Por ejemplo, los términos el borrado, ahí en Nuevo León tienen mucho problema porque no comprenden el término. Es un término genérico que se usa por cualquier persona que anduviera tatuada, que es uno de los temas que les voy a mencionar ahorita, dentro de la cultura. Tenemos, por ejemplo, los grupos, los mulatos y los negros. Los mulatos ahí, por ejemplo, del área de Nuevo Progreso, que vivían en el entorno. Sigue la siguiente diapositiva. Y puedo traducir. Okay. Martin is saying that this presentation will be focused on the Delta and the sort of extinction of the Delta. Occupation of the area and which groups occupied that area were largely undefined when Martin actually started his research. It was just sort of a general area from which the indigenous populations here lived, and they hunted and gathered in this area. It wasn't just these sort of randomly selected areas that were in the initial research that was available. So through research, Martin was able to determine that, it wasn't that specific area, but rather this entire general Delta area that was occupied, that was lived off of, and that was used and lived on. In the 16th and 17th century was when Hispanic population came into the area. And Martin says that it is a Hispanic population as opposed to a Spaniard population, because this colonization is coming from the central of Mexico into the River Delta area, into this Rio Grande Delta area. He also said that Coahuila began moving into Texas, and that Nuevo León, Tamaulipas, and Coahuila have very similar stories and histories, so that the families that live there shared a very similar sort of pattern of history, which is of that witnessing that sort of colonization coming in from central Mexico of Hispanic populations that had already colonized other areas. And again, these Hispanic populations created official documents that they were not
done, by anthropologists. So it was never something that was done with the intention of studying the populations that were there. It was something more that was for government and religious purposes or church purposes. Then also he's saying that the development of Nueva España and the development of Nueva España brought missions and settlements and colonies into the area. And he liked to make the distinction that colonies absorb existing populations, and that immigration is just the act of traveling to settle. So for the purpose of the presentation, he's making that distinction in the use of anthropology, that immigration is the act of traveling, and colonization is traveling with the intent of absorbing, or not necessarily intent, but with the outcome of having absorbed an existing population. So the example he gave was Nuevo Santander is a colony, and Nuevo Santander is what would be Tamaulipas. So some of these towns were not intentionally inhabited, but there were already populations there. And the example I believe he gave was Reynosa for that one. Then the only reason why, or rather the reason why we know they were not intentionally sort of created as such, is that the colonizers would register the groups, again, not with the intention of studying them or their history necessarily, but for the intention of just keeping government records as they immigrated and then colonized other areas. And he also was going into the use of the word tribe and bands, and saying these terms are not necessarily applicable to the people of the Delta, of the Rio Grande Delta. The ethnic units or units of certain ethnicity or units by ethnicity are more relevant to this area, because it wasn't necessarily hierarchies of tribes or within the tribes. It was more of a free sort of communication between these rancherias, I think is the word he used. And so he's saying, who are they then? Who are they as in the people that are here in the Rio Grande Delta? Well, in documents, the Spaniards might have found it easy to label them as come crudo, but it's not just a come crudo, or they might have just found it easy to label them as the pintos, but it's not just the pintos. And for example, with the pintos, they are the pintos of the Rio Bravo, and then they're the ones of San Fernando. And these two groups have completely different languages, so they are not the same group, and they cannot just be categorized all as one. Oh, the come crudo, or oh, the pintos. It's important to note how this mistake in documentation, or this sort of grouping of all of the indigenous populations together in this area, it's important to know how that complicated the comprehension of who lived here and how they lived. Muy bien. Bueno, ahí vemos lo que es el río. El río en sí tenía dos avenidas muy grandes en mayo, marzo, y las avenidas que existían después, ya después de agosto, septiembre, que son las avenidas de los fenómenos ya meteorológicos de la área, de los ciclones y todo eso. Se mantenía aproximadamente 16 kilómetros, mantenían una vegetación muy densa, donde estaban donde vivían estos grupos. En el primer registro que hay de ellos, y cuando viene José Escandón la primera vez en el 47, hay alrededor de 49 nombres ahí. Bueno, no, son menos. De lo que se tiene el total son 49, pero hay un registro. Si pasas a la siguiente diapositiva, hay un registro de una serie de la siguiente. Ese registro que es del 47, de 1747, tenemos una cantidad de nombres en lengua, muchas de ellas es cotoname, otras no se sabe, pero son lo que se conoce a través de dos documentos
la columna derecha e izquierda es la misma de diferentes documentos y diferente escritura. Por ejemplo, hay términos para ciertos grupos, ya en todo el registro histórico de uno de los grupos, que tenemos más de 50 variaciones ortográficas del mismo nombre. Y eso para una persona que no está concentrada en eso, puede hacer 50 grupos y en realidad es uno nada más. Esas son las dificultades que se tienen ya en el estudio. La área en sí, la área norte, la que está en el río Nueces, porque yo el trabajo lo dividí, al principio no se sabía cómo estaba, ¿verdad? Pero la área al sur entre el río San Fernando y el río Bravo o el río Grande, y entre el río Grande y el Nueces, no está netamente ocupada, es esporádicamente van los grupos y pueden vivir una temporada cazando y recolectando, pero no está todo el año habitada, vaya. Y esa es la diferencia. Los grupos son muy poquitos los que se conocen para el Nueces, para la desembocadura del Nueces son muy pocos grupos. Y para el caso del San Fernando, la mayoría de los grupos están en la área del delta y están a lo largo de esa planicie fluvial del río, a lo largo, ahí es donde están localizados. Ahí no existe, porque dentro de la antropología, los historiadores me van a parar en eso porque ellos manejan de otra forma la historia, pero nosotros vemos ya los contextos del comportamiento humano de cazadores y recolectores a nivel mundial, cómo se comportan y cómo evolucionan y qué es lo que están haciendo. En el caso de la región del Delta, ya para el periodo histórico, ya no son nómadas, que eso es un término muy confuso que lo planteó Kirchhoff ahí a principios de los 60, a finales de los 50, que no se lo puede quitar de las publicaciones. Todavía leen los artículos y creen que todo el mundo es nómada o seminómada. Usan unos términos que no se aplican en la actualidad en la antropología. Lo que existe es ciertos niveles de sedentarismo. O sea, estos grupos están viviendo en comunidades o rancherías que pueden estar todo un año en el mismo lugar. Y de ahí salen los hombres a cazar, con unos cuantos hombres puedes ir y cazas, y unas 11 mujeres o 10 mujeres pueden salir a recolectar frutos y raíces. Y toda la población, la mayoría de la población pertenece en esas aldeas o comunidades, mientras los demás trabajan. O sea, por ejemplo, los adolescentes o los niños o los adultos ya muy grandes permanecen en las aldeas. Que ese comportamiento no se entiende hasta últimamente, ya cuando se hace a finales del siglo pasado, que se empieza a estudiar en una forma global al cazador y recolector, que cómo se comportan a través del mundo. Esto es un enfoque antropológico, no es a través de la historia. Entonces, en el caso de nosotros, vemos de que están distribuidas estos asentamientos a lo largo del río, en diferentes puntos. Utilizan la vegetación densa del río, es muy densa. En esa época, por ejemplo, en el siglo XVII, en los 1600, tenían que hacer camino los indígenas para ir a brevar al río, a tomar agua. Tenía que se escondían ellos en esas áreas para si la comunidad fuera atacada por otro grupo, la tenía camuflajeada en ciertas partes del río, y se ve a través de los documentos históricos en diferentes puntos. No están distribuidos como uno quisiera, que por todos lados, que todo el territorio. No es así. O sea, utilizan específicamente ciertas áreas, el agua es muy importante, la vegetación, todo eso. Bueno, ya explicamos de cómo es la región de nosotros, o cómo fue biológicamente lo que es el territorio. Eso ya lo explicamos al principio, en la primera plática.
Bueno, ahí vemos nombres de todos colores. Para el lado de Nuevo León llega primero la colonización y está desde los 1500 y todavía vamos a ver en los 1600 que se crea este problema de la encomienda, que es un problema muy grave porque se iba y se pescaba un grupo y se llevaba al área de Cerral, de Monterrey o de Cadereyta a trabajar a los grupos en encomienda. Se repartían, se daban títulos. Es todo un proceso de los documentos que se encuentran en Nuevo León. Entonces, cuando viene la colonia, muchos de esos grupos vienen a dar acá, ya estaban acá, escondidos. Estaban viviendo en estas regiones. Entonces, por ejemplo, los Nazas, los Narices, casi todos los grupos que están, que yo lo menciono en el libro, en el área hacia Nuevo León, todos habían participado en esas encomiendas o las misiones que se habían establecido desde el siglo XVII. O sea, ya hay un contacto anterior a la colonia, que es cuando ya se coloniza el delta, que se va a hacer Reynosa, se va a hacer Camargo, y una serie de ranchos a lo largo del río, por la población nueva, la población colonizadora. Bueno, estamos viendo, a ver, sigue el que sigue, la diapositiva que sigue. Si puedo traducir. Martin is saying that along 16 kilometers of dense vegetation along the river is where most of these indigenous groups lived. In 1747, José Escandón documented that there were around 49 groups, and different documents have different, phonetic spellings or romanized spellings of these groups' names. And to an untrained eye or an untrained researcher, you might think that it's 50 distinct groups because 50 distinct groups in reality is just one, just because some of these documents for just one group, there'd be over 50 different phonetic spellings of them. So he went on to say that we see a lot of hunter-gatherer behavior worldwide, early in anthropological findings, but in the Rio Grande Delta, we don't have what are known as nomads or semi-nomads per se. The indigenous populations here are not necessarily that. They would live sedentary lives. They would live in rancherias, and they could be there for a year or so, maybe more. The majority of the population lives in those and works in those, and the people live there and go out to hunt. So they are still having that hunter-gatherer lifestyle. It's not until later that that lifestyle is understood, and it's sort of disconnected from that nomadic understanding of lifestyle. And we see these populations use that dense vegetation that is situated along the length of the river to live off of it. So they live there amongst the dense vegetation where they are camouflaged along the river there, where they have access to the river water, the fresh water for drinking. And it is important to note, though, that even though that is the behavior of a lot of the populations, it is obviously not the case along the entire river and for all of the populations that are there. It is only the case for some of those where the vegetation allows for that. And next, we're going to get into the encomienda problem of the 17th century. Bueno, de los grupos en sí tenemos, bueno, es como va pasando el tiempo, los van reagrupando en términos ya más en español, que se pierde los nombres indígenas. O sea, de la lista anterior que vimos, que todos están, cuando llega el 47, todos los nombres son en Comecrudo o en Cotoname, y pasa a ser que esos nombres los van a reagrupar en términos ya más con el español. Entonces ahí vemos que Nazas y los paisanos y los pajaritos, los pamoranes. Los pamoranes es en Nuevo León es una hormiga, una especie de hormiga colorada grande, muy brava,
que le dicen pamoranes. Los pelones es un término también algo genérico, hay muchos grupos pelones, igual que el carrizo, hay los carrizos del este y los carrizos del oeste, están los acatiles, que fueron de la encomienda allá de Alonso de León, y que vivían aquí por el río San Juan, los venados, bueno, ya son términos ya en español. Como no tenemos mucho tiempo, no me voy a meter mucho porque es una cantidad enorme de grupos para definir cómo estaban distribuidos y todo. Necesitaríamos más tiempo. Esta es una de las de los carrizos que vivían en Laredo, pero en invierno ellos bajaban hacia el sur, hacia Nuevo León, hacia Mamulique, hacia Lampazos, toda esa área. Esos grupos participan en la independencia. Hay una serie de historias de cómo son, pero por ejemplo en Camargo vivían otros carrizos, que son los del este, que no son del habla comecrudo, sino son del habla cotoname, que son los que Julián Canales, el caudillo insurgente de Camargo, y ahí de la misión, él era de la misión de Camargo, de San Agustín de Laredo, era un carrizo. Bueno, esas fotografías las hace ya Sánchez Tapia, que es de la expedición de la Comisión de Límites allá en los 1820, y esas existen, que están en uno de los museos en Oklahoma, que está toda la colección de esa expedición. Bueno, a ver, continuamos con la siguiente, para ir avanzando. La que sigue. Uno de los temas es recolectar de qué forma vivían, ¿verdad? Cuáles eran su presencia, su adaptación cultural en nuestra región. O sea, qué son los rasgos culturales que los representaba, que se reflejan en los documentos. Se hace en una forma general para la región. A veces se tiene datos específicos para los grupos, pero muchas veces es muy grande. Actualmente encontramos más documentación de la época de Antonio Ladrón de Guevara, y nos da mucha visión del comportamiento y de cómo era. Bueno, esta era una de las formas que se usaban, que es un techo de palos, ¿verdad? Que es la enramada, y se utilizaba generalmente toda la parte baja del delta, era la forma de cubrirse. Se le ponía una pared, se cerraba una pared o dos en invierno, pero era como una sombra, ¿verdad? Y de estas se distribuían varias en una ranchería. Sobre todo aquí no se ve en el bosque ribereño, que era más denso, ¿verdad? Estas están en un área más abierta. Bueno, a ver, continuamos. Ahí vemos que es lo de la cúpula. Es un tipo de habitación que se utilizó tanto en Texas como en la región aquí de Nuevo León. Continúa en la siguiente. Vemos ahí más o menos, las de Nuevo León dicen que eran muy bajitas, que tenían que agachar y tenías que meter adentro, y ahí tenía la lumbre todo el día prendida. Todo eso son datos etnográficos que se levantan de los mismos documentos. La que sigue. Es más o menos una distribución para Texas, pero bueno, se extrapola para la región de nosotros de cómo estaban distribuidas. Claro que la área del río era más densa, o sea, tenía tipo un bosque ribereño bastante alto y bastante grande, donde había suficiente alimentación. Generalmente los grupos originalmente pueden llegar hasta 300, 400 personas. Ya como después de la primera década de la colonización se baja completamente la población casi a nada, debido a las epidemias y al contacto, ¿verdad? Y hay un resurgimiento, ahorita lo vemos en eso. Dentro de lo que es la subsistencia, pues está la caza, el arco, la flecha, la pesca se
se utilizaba tanto el arco para pescar, se dice que se paraban en una laguna y en un ratito pescaban, y el pescado que ellos querían, del flechazo que daban, tenían una cantidad de peces para comer. Lo mismo en San Fernando, que utilizaban las redes, se tejían redes para detener el pescado, tenían como corralitos de pez vivo. A Escandón se ve que le ofrecen cuando llega para que el 47, para que vaya a comer ahí con ellos. O sea, todo eso es parte de la cultura, son muchas cosas. Tenemos sobre cómo se peinaban, los adornos, los tatuajes. Ahí en los tatuajes se menciona que es más delgadito el tatuaje hacia Nuevo León y más burdo hacia la costa. Eso lo menciona Ladrón de Guevara allá en el 30 y tantos, de los 1700, que los grupos costeros usan hasta verdugones, algo así, en la piel para decorarse. Continúa la siguiente. Ahí hice una, dentro de la, bueno, no les pasé la foto. Bueno, hay una foto de los Tóncagua, de cómo se adornaban la cara y las manos. Por ejemplo, los Tóncagua, que no es un grupo de aquí local, pero del área del río Colorado, ahí en Texas, que es una amalgama de grupos, tanto coahuiltecos como del norte. El hombre era más delicado en sus adornos, aretes y sus pendientes y todo eso era más refinado, y la mujer más sencilla en su forma de arreglarse, pero todos se tatuaban. Desafortunadamente no les pasé lo que es la información. Ahí vemos un tejido elaborado de plantas, porque se usaba mucho, no se manejaba la cerámica en la región, aunque algunas veces importadas, en la arqueología se ha hallado, usaban más las telas, y había telas muy finas de plantas, inclusive había tejidos que eran impermeables, que podías cargar agua, podías cocinar en ellos, aventándole piedras o algo así. Son los datos. Este es de la cueva de Candelaria, que está ahí en el Muni, ahí en Monterrey, pero son tejidos muy finos, que no necesariamente es algodón, son de textiles, de hilos que se preparan de las plantas. Y de eso hacían sus taparrabos y todo eso. Y ahí lo que usaban, su vestuario, el hombre decían que iba casi desnudo, y la mujer con un taparrabo, le colgaban las conchitas y todo eso alrededor de ellos. En la caza y la pesca es una infinidad de cosas, cómo se recolectaban los alimentos, la agricultura casi no se practicaba, los animales domésticos de los colonos a veces se los comían, aunque no los preferían. Dentro de los colonos vemos, por ejemplo, hay documentos aquí en el archivo de Reynosa, donde vivían mejor los indígenas que los propios colonos de Reynosa, que a veces ves un español de descendencia ibérica, un criollo, y es el sirviente de otro personaje, y vienen todos harapientos, y en cambio el indígena trae su caballo y anda bien. Ahí en los 1730 se ve que sí conocían el caballo y lo juntaban y todo, e inclusive van hasta Saltillo a dejar unos. Hay mucha información sobre eso. Hacían los pozos para excavar, donde no había agua, hacían pozos para recolectar. Es una serie de informaciones muy grande para cubrirla en un ratito, ¿verdad? Existe evidencia de que existía tipo una arma que era para guerra, que es un arma de como una macana, de un palo muy, muy fuerte que se usaba en los pleitos, además de lo que es la flecha, el arco y la flecha. Herramientas para pulverizar, los morteros, todo. Existe una serie de cómo se prendía el fuego.
el tipo de canoas que se utilizaron. Al principio de los 1500 hay alguna información. En el río San Fernando capturan a un barco francés y utilizan el barco para la lancha, o sea, que traía el barco para andar en las lagunas con ellos. Lo de la religión, hay una serie de cosas de las ceremonias, de los chamanes. Bueno, es dentro de lo nuevo que hayamos de las creencias, ¿verdad? De hacer atuendos, ¿verdad? De pájaros y de una serie de cosas para esconderse. De los juegos, había el juego de la pelota, que corrían distancias muy largas en línea, triangulaban bueno, eso es más o menos lo que es de cultura. No acabaríamos de hablar, pero esa es más o menos una orientación de qué es lo que hay. Continúa. Voy a traducir tantito. Sí. Okay. So to talk a bit about the culture. Okay. So Martin started saying the Come Crudo and Cotoname groups were actually categorized. I believe this is from a previous slide, sorry. There you go. They were categorized further with Hispanic understandings of the groups who spoke. The Come Crudo and Cotoname groups were categorized further with Hispanic understandings of how those groups operated. So these groups who spoke these different languages were then attributed these other names that they were terms in Spanish, but they were named after things that were relevant to them or that they associated with them. So he gave the example of a group that was named after an act that is found in Nuevo León. And then he said the Camargo and not Come Crudo. The Camargo spoke not Come Crudo but Cotoname, and that this was a depiction of those groups. And these are some of the Sanchez Tapin portraits or drawings that were made that I believe are in the Oklahoma Museum. And then to move into the living structures. So this is more of what was found along the Rio Grande. These were called embramadas, and they were more like shades. They acted more like shades, maybe in the winter. To winterize these structures, they might build a wall or maybe two to shield them from the wind or to be able to retain heat. And then this is the cúpula, which is more of a structure that I believe is from Nuevo León. And then this is another example of how that structure was utilized in Nuevo León. There'd be a fire for warmth, and then you'd have to, duck to enter the structure. And this would be a depiction then more of what was found along the river. He did say he'd like to make the distinction that it was probably going to be denser than is depicted here, because this was going to be along the Rio Grande, which is going to have a denser vegetation because there's more food supply, there's more sourcing of food from that area, and that with the density of population, as far as that goes, like as far as how they're laid out, with epidemics, the populations obviously went down. And then evidence of the way in which they would live, or they would live off the river, would be through hunting for fish. In fact, there is an account of when they offered fish to Escandon to eat when he first arrived in 1747. And then he said that there is no image to describe this certain thing, but that as far as their
dress would go. It was the men who were more adorned in their atuendo or their traditional garments, and then as far as the textiles go, some of these textiles were very durable. They were waterproof, they could take a beating, and they were made from plant fibers. And to say more about their dress, he's saying that, in some recounting, there's an alleged, like instance of indigenous people, living where the men are nude and the women have perhaps just a few items to cover them. And then in some instances, there are accounts of indigenous people living more comfortably than the Hispanic or Spanish settlers would. And the example he gave was the indigenous had their horses. And he was saying that there's actually, in terms of like the cultural materials or the tools that they had access to or their dress, there is more information, unfortunately, that we have time for in this presentation. But to say a bit more about the tools that they would use, there's evidence of flint tools that they would use for fires, the canoes that they would use to travel around the lagoon, and the tools that they would also use for their hunting and gathering. And there's also a lot of evidence of the ceremonial items that they would create. Bueno, ahí vemos la lista de lo que se cazaba, eso lo publiqué en el libro, lo pueden checar en el del Delta. Y lo que es el venado, el jabalí, ¿verdad? Que es un pecari, que no es un jabalí en realidad, conejos, ratas, todo lo que se registran en los documentos. El pecari es un animal que viene como en el 1400, viene de Sudamérica hacia el norte y más o menos en el área de nosotros es donde para. La siguiente, se comían a los caballos y había hasta lo adoraban al caballo, lo hacían como un dios, pero no hay la tradición ecuestre que sucede en las grandes llanuras. Había mucho caballo, pero no que se dedicaran a la cuestión ecuestre. Lo que es la tuna, el mezquite, el maguey, todo eso lo consumían. Ahí está registrado en los documentos, las raíces y todo tipo de frutas. Por ejemplo, la pita, que se conoce como yuca o tiene otro nombre hacia el sur de Tamaulipas, se comía la flor, pero también comían lo que es el fruto. El fruto se da ya casi en invierno, acabar el año, que es como un higo muy grande. Todo eso está ahí en los documentos. El que sigue, bueno, el mitote es el baile. Aquí es una representación de Comanches y que hace Santa María del sur de Tamaulipas, pero habla de los Comanches y de los Apaches. Bueno, el baile es muy importante. Ellos se reunían sobre todo en primavera, hacían estas juntas muy grandes, invitaban a varios grupos. Hay una serie de documentos que hablan sobre ese tema. Desde 1730, Ladrón de Guevara visita una de las villas donde tienen qué es lo que se prepara y qué es lo que se comía. Por ejemplo, el venado lo hacían en barbacoa, le ponían ciertos tipos de alimentos, invitaban a todos los grupos alrededor y se juntaban a bailar y cómo bailaban, la música que tenían, todo eso. Bueno, ahí está representada en los documentos. O sea, a continuación, continúa. Ahí a mero abajo tenemos un registro de ya en el siglo XIX, a finales, cuando viene Albert Gachet, y registra una de los bailes, qué es lo que decían y todo eso. Bueno, hasta el final. A continuación. Continúa. Las misiones, continúa la siguiente. Esa es la misión San Joaquín del Monte, que es, San Agustín de Laredo en Camargo, que es el edificio más antiguo de Tamaulipas, que es de 1750. Y existe todavía lo que es, se está tratando de
de una forma de hacer un grupo de cultura ahí que lo va a tratar de obtener, o sea, y a ver si ojalá se reconstruya. Ahí es donde el indio Julián Canales dirigió la insurgencia en Camargo. Es de lo que queda. Por ejemplo, la de Reynosa, San Agustín de Laredo, que está de Reynosa Díaz, estaba como a 3 kilómetros río arriba. No existe, es una parcela, ya no está. Fue un pueblo y ya desapareció. Ya, a ver, a continuación, para ver rápidamente dónde estaban distribuidas. Esas son las de San Antonio, las 5 misiones de San Antonio y las del Espíritu Santo, la del refugio, las de Coahuila y San Antonio, donde estaban localizadas, la de San Bernardo, San Juan Bautista. Toda, se la estoy poniendo, continúa la siguiente, para que vieran rápidamente de que es una serie es un sistema de misiones para culturizar o cristianizar, vaya, que era el término de esa época, hacerlos buenos cristianos y pasaran a ser parte de la colonia, durante la colonia, que pasaran a ser parte de los ciudadanos de la colonia, que esa fue la intención. La de San Joaquín del Monte de Reynosa, en el mapa derecho, la de Santa Teresa, la de Cabezón de la Sal en San Fernando, la de Helguera y en San Andrés de Jiménez. Todos esos grupos que hemos tratado, hubo de una u otra forma, algunos de ellos terminaron en esas misiones, ya fuera en Coahuila o en las de Nuevo León, que es el del lado izquierdo, que son más antiguas que las de Camargo y las de Reynosa, y que las de Mier. La de Mier no, en realidad no hubo una formalidad entera, pero ahí estaban los Garza, que es uno de los grupos que es Come Crudo y que es parte de... Y dentro de los registros religiosos se casaban entre un grupo y otro. Bueno, ver eso es parte de la antropología, de ver cómo se comportaban. El siguiente. Ahí vemos, por ejemplo, son las 6 misiones de Santa Teresa de la Milla, de Nuevo León, la San Joaquín del Monte, que están las más cercanas al río, y todos los grupos esos, de acuerdo, uno, por ejemplo, para decir los pajaritos, o fueron a la de San Agustín de Laredo de Camargo, que vivían más o menos, los pajaritos vivían más o menos ahí por San Miguel de Camargo, lo que es Díaz Ordaz actualmente, pero pasaron a ser parte de la otra, o los de aquí pasaron a ser los de Reynosa. Lo que sucede que, continúa la siguiente para ver estos grupos, como de las misiones de Nuevo León y Coahuila, cómo estos grupos terminaron allá. De aquí se llevaron a los Mayapemes, a una serie de grupos de costeros, se los llevan a San Antonio, porque se está quedando sin población las misiones, entonces con ellos la restablece. Es las listas de los grupos de la región, cómo van a dar a misiones en otros lugares. A continuación. Bueno, ahora sí, para acabar, porque se me está acabando el tiempo, la demografía, ¿qué es lo que sucede? Continúa la siguiente. La cantidad en la primera década, esa de 1749, que es cuando se coloniza Reynosa, y a los 50, al 57 por ahí, los datos, se cae la población, es rápidamente rápido cómo cae, y bueno, eso es a finales ya del siglo. Vemos que casi no hay personas, que eran grupos de varios cientos, cada unidad étnica, y terminan todas abajo de 100. Y ahí vemos las cantidades de esa década final del siglo XVIII, de los 1700, que casi ya no hay población. Estos registros están en San Francisco, están en Jalisco, pero de ellos es un registro muy completo,
de que van año por año los frailes registrando el número de poblaciones. Continúo con la siguiente. Y aquí vemos el problema ya más serio, debido a que la población ya queda muy dispareja, la cantidad de hombres y de mujeres, o sea, el azul es el hombre y el marrón es la mujer, y hay grupos que casi ya no hay mujeres. Entonces, ¿cómo se reproduce? La cantidad, el amarillo y el rosita son los niños que tienen, entonces no hay forma. Una población abajo de 70, una población nómada de cazadores y recolectores es como de 70, pero si tú la bajas abajo ya de 70, ya no hay forma de que se restablezca la población. Ahora, estos son sedentarios. Tú le estás quitando ya la proporción entre los sexos y cómo ya no va a haber forma de restablecerlas. Continúa la siguiente. Aquí vemos, es unas estadísticas de 1790 a 1816 precisamente de estos archivos de San Francisco, franciscanos, y vemos cómo la población se queda casi plana y a finales ya, y eso le sucede a Texas, empieza a subir la población. Ya lo que sucede a la sociedad es que estas sociedades es de que, por ejemplo, en Matamoros, muchas de las niñas van a ser adoptadas por la población. Está lleno, a principios del siglo XIX está lleno de registros de niñas que son adoptadas por la población local, y que es una práctica que viene desde los 1700 en Nuevo León y viene en nuestra región. Entonces, y más la cuestión de las epidemias que acaban una ranchería, te la dejan a la mitad de un día para otro. No hay forma. Lo que pasa, no va a terminar Gachet cuando viene en los 1865, que está ahí en Reynosa Díaz, en Las Prietas. Él registra los últimos palabras o vocabularios de los indígenas, de los Comecrudo y de los Cotoname. Él ya es un personaje que ya lo narré la vez pasada en la cuestión de la lingüística, y él ve de que ya nomás hay 3 o 4 personas que saben el lenguaje. En los registros que tenemos aquí de lo que son los censos, todavía en los 1790, ahí está la población. En el caso de la antigua misión, ahí está la población, ya no saben el español, pero sí se registran como indígenas. Hay varios poblados como el Talismán, que tiene indígenas, tiene Las Prietas, y hay varios poblados alrededor de Reynosa Díaz, de la antigua villa, todavía tiene cierta población indígena. ¿Qué pasó? Hay varios grupos que hacen como un renacimiento de la cultura nativa. Es muy difícil comprender todos estos eventos desde un punto de vista actual, ¿verdad? De que ya perdieron su costumbre de cacería y recolección, su forma de vida, y ahora viven en las ciudades, y muy difícil darle la identidad, pero sí hay ciertos resurgimientos en la área de los grupos locales. Bueno, yo creo que ahí concluyo, ya se me acabó el tiempo, y espero no haberlos robado mucho el tiempo, pero yo creo que eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Voy a traducir lo último. Okay. So Martin, go back a few slides. Okay. So Martin was saying that the
Pecari is an animal that is from South America that would travel out to Rio Grande Delta, and so that was something that was hunted here by the indigenous populations. The pita or the yuca is something that would also be eaten. Not only the flower would be eaten, but also the fruit. He was saying that horses were really valued here by the indigenous populations. I believe he said that to some degree it was almost like a worship of them, but they were very valued. And he also said the prickly pear fruits or the nopales were also consumed here. These were part of the diet for the indigenous people here. They would do their hunting, they would do their gathering. This is some of the things that they would gather. This is an example of a mitote. This is from 1730. So this was sort of almost like a party. So in these gatherings is where they would be able to observe the Hispanic populations coming into the area would observe what these populations ate, how they danced. A lot of their culture was sort of manifested in these celebrations or these mitotes that they would have. This structure is the ruins of a mission in San Agustin de Lerdo de Camargo. This was the oldest structure. This is the oldest structure that was there. The Carrizo indigenous individual Julian Canales actually tried to direct what was sort of a revival of this place and to be used for preserving the indigenous practices, but now, Martín, ¿es correcto decir que dijiste que ahora esto, lo que era antes un poblamiento, ahora ya es solo un parcel, dijiste? ¿Parceles de tierra? Bueno, el lugar en sí fue el lugar el lugar donde partió Julián Canales en la insurgencia de 1812. El edificio la población moderna está tratando de preservarlo y conseguir el terreno para un futuro, porque es un ícono de la arquitectura regional, porque es la más antigua para nuestra región. Okay, so he's saying that there is an ongoing effort to preserve this piece of land or this building because it is iconic of the architecture of that time of the region, and it is something that is historical and relevant to the insurgents in Camargo. And forward. If you look at this area here, it is the sort of like the upper Rio Grande Delta area, and indicated on here are some of the missions that were in the area. But if we do a bit of a zoom out from lower Texas and Coahuila here, we can see that in reality, this was a much larger network of missions. And these missions were used to assimilate the indigenous populations to the Hispanic culture. And to use the term of the time would be to Christianize the natives, but it was really for the purpose of assimilation and erasure. So these groups there's like a long list of some of the Indian groups that were at the missions that were nearest to the Delta. And the reason why this is important is because a lot of these groups would end up at missions away from their homes, away from their the places of settlement. So they would actually be transferred further north, or they would be transferred to other missions around Texas. And to speak a bit about the demographics, there's a population of the 18th century, so 1700s, in terms of the like, as far as like the official registry for these groups were, and these were the numbers that were being seen. So, and then
we have the division or the breakdown of that by sex. And in some of these groups, you could start to see that there is a disparity between the amount of males to females or women to men. And that for the sake of genetic significance, this made it very difficult for these populations to be sustained, and it became difficult for them to come back from that. And by the 19th century, there was already this is what the population eventually came to look like. It's kind of lower, and in the 19th century, there's records of a registry that the girls who were with indigenous blood were adopted by the local populations that were in the area, and they would then become assimilated. So now, I think recent records, the last records that they have is that a lot of these populations, there are not so many people who speak the languages of the indigenous peoples around where some of these missions were. Some of the missions still have the native populations surrounding them, or just in general in Texas, there is still a record of them. However, they are living more in a state, as Martin put it, of revival of their indigeneity and a perseverance of them, of their culture and of their existence with a newfound living in cities, obviously not having that cultural behavior of hunting, gathering that was where we started this presentation, with the earlier centuries, the 16th, 17th century. Martín, le voy a pasar unas preguntas, ¿sí? Bueno. Alguien dice, ¿algún comentario de los Pelón Apache, de los indios Pelón Apache de 1500? Vivían cerca apenitas en el río y querían saber si hay documentos o artículos o libros disponibles. Bueno, hay los grupos, los apaches vienen de acá de una forma muy tardía. Los pelones, si hay grupos pelones locales que no sabemos, probablemente sean tepehuanes, más que la cultura ende, que es el tema de la siguiente plática, de los grupos migrantes que vienen a dar a nuestra región, de tanto del lado de Estados Unidos como del lado de México. Que ese sería con esa plática terminaríamos. El pelón local que está desde los 1700 se registran, de los 1600 ya se están registrando para la área de Nuevo León y parte de Texas. Probablemente sean de los grupos tepehuanes, no tanto de los Lipan Apache. El Lipan Apache son grupos que no están presentes en la región a partir de 1765, que les quitan su apoyo en las misiones del Cañón, en el río Nueces, y vienen a dar en sus periplos anuales, vienen a dar la parte baja de Nueces, y del Nueces bajan por la orilla de la costa a depredar o a sacar, a robar caballos y todo eso, que el término, pues se los voy a explicar, de que para ellos no era robar, sino era una forma de subsistencia, pero para eso es otra plática. Eso es más o menos. I'm going to translate that real quick. Martin is saying that he will actually talk a bit more about these populations that you're inquiring about, Rick, and that the Pelon Indians might have been more Tepehuanes than Apache, I believe is what he said, and they would have been more from the Nuevo León area, and that their lifestyle was more of sourcing, or, he said thievery, right? There is a lot of stealing, but that wasn't essentially what it was. It was more just existence, or,
I want to say the word sustenance. I'm not sure why, but that's more of what their behavior was. But he will talk a bit more about that in the next talk. La segunda pregunta es, ¿cuál era el efecto de tener los soldados hispanos irse de la tira de nueces después de 1821? Y dice, mi entendimiento es que la mayor parte de los soldados se fueron a el sur, en donde está el Río Grande. De los soldados, no entendí muy bien la pregunta, pero existía un presidio en Laredo, presidios en San Antonio, presidios en lo que es Goliad, en lo que era el presidio de la Bahía. Ahí se concentraban los soldados españoles que utilizaron primeramente para la depredación de los grupos indígenas, que las mismas gobiernos a finales de los 1700, el mismo gobierno colonial hace que esos presidios detengan a esa población depredadora que se había hecho ecuestre en unos cuantos siglos y andaban arriba del caballo y depredaban el área, robaban a los ranchos y a las comunidades, sobre todo los de Texas, y bueno, y después las de aquí, las de Nuevo León. Pero es un tema que vamos a tratar la próxima sesión, lo que es el soldado de presidio se concentraba en Laredo, que era el lugar principal, en Cerralbo, Nuevo León, y se utilizaban para parar a esos grupos que lo hacían estacionalmente, o sea, los lipanes lo hacían en verano y los comanches lo hacían en invierno. Ya dentro de las batallas se utilizaba la población local. En el caso de nuestra región, se utilizaban a los mismos indígenas locales para detener esas incursiones. O sea, los que iban enfrente de la carne de cañón eran precisamente los indios locales, como los Comecrudos o los de aquí de la misión San Joaquín del Monte. Los utilizan en la insurgencia, primero para proteger a los españoles y después se ponen ellos del lado del resto de los nativos, que termina ahí en una batalla con un ejército español ahí al sur de Matamoros. Pero eso estamos hablando ya de 1813, algo así. Esto era, dijo, de presidio, o sea, la persona había preguntado de nueces. What was the effect of the Spanish soldiers leaving the Nueces Strip after 1821? El efecto de cuidar esa área. De haberse ido de esa área. Y dijeron, mi entendimiento es que se regresaron a el Río Grande, o al sur del Río Grande, sur del Río Bravo. Bueno, es que son muchos temas involucrados. Por ejemplo, en la independencia, que es del 1811 al 1813, esos sí ponen, por ejemplo, ahí en Goliad está el pleito principal de la insurgencia, es tanto del lado insurgente como del lado de los españoles, está ahí en esa área. Y ahí se forman se ven varios puntos donde protegían el área, pero los soldados esos terminan por retirándose para diferentes puntos. Ahí lo que pasa es que la población es la misma. La población, por ejemplo, los que están en San Antonio son de acá, de Reynosa y de Camargo. La población, por ejemplo, la insurgencia, los grupos que vienen a atacar Monterrey, pues vienen de San Antonio. O sea, los insurgentes, que son de aquí, de la misma región de nosotros. Eso depende del tiempo y
y de la época, de los años, cuándo sucedió eso. Ahora de la protección ahí, por ejemplo, ya con lo de la República de Texas entramos en otro periodo histórico que había que estudiarlo específicamente, que ya es el 36, y cómo la población se tiene que retirar, esconder acá en la frontera. Ya cuando viene, y luego estamos cumpliendo los 175 años de la intervención americana, que va a ser este lunes la plática. Okay, muy bien. Well, just to translate, Martin talked a bit about the Presidio soldiers and how they were used to stop the Lipan Apache and the Comanches from their incursions into the settler population. So they were placed there in the Presidio area to protect the Spanish or the Spaniard populations that were there. Otra pregunta, Martín. Y hay 4 preguntas más y se las voy a poner aquí. The Cuauhtecans. Alguien preguntó, were the Cuauhtecans part of the Apache from the north or Aztec from the south? Los grupos cuauhtecas, ya hablamos la vez pasada de cuál es la lengua. Es un área muy específica que va desde La Candela hasta San Antonio. La mayoría de los grupos los utilizan cuando se forman las misiones de San Antonio. Se los llevan de Coahuila, de la área de donde está San Bernardo, y está el presidio del Río Grande, y terminan en San Antonio como parte de la población de las misiones. No tiene nada que ver con los apaches ni con los comanches. Es una población que se conoce antes que la población de nosotros. Inclusive la población que llevan de aquí, del Río Grande, para repoblar las poblaciones de San Antonio, es porque ya no había coahuiltecos. O sea, las misiones esas famosas de San Antonio estaban quedando sin reclutas, ¿verdad? Sin población nativa. Y esa es la razón por la que se llevan a los pobladores de acá. Pero en realidad los Lipan Apache o los llaneros, apaches llaneros, que son los primeros que llegan a la área de San Antonio, vienen, es una emigración, es la última emigración al continente. Tenemos 3 emigraciones, no la última, la segunda, la de los Ende, que vienen a través ya para el 1400, ya están en lo que es el Southwest, y de ahí viajan, van cambiando los nombres de acuerdo con el siglo. O sea, si tú ves los faraones son apaches, nombres que se usaron en el siglo XVII, en los 1600, los mezcaleros no va cambiando de década a década. Los Lipan Apache no aparecen hasta que no les hacen las misiones en el cañón, en el cañón de las Nueces, en el río arriba del Nueces se fundan las misiones, y es cuando adquieren el nombre de que son como 11 bandas de grupos lipanes, y se forma el nombre de Lipan Apache. No existe anteriormente de eso. Cuando se funda el Nuevo Santander no existía, todavía no llegaba la población al Río Bravo. No llegan hasta después de 1765, en la área baja del Río Bravo, porque la población apache va toda la frontera de México. Okay. Well, Martin says that it's a very complex answer, but in short, the Apache or the Lipan Apache population did not exist prior to 1775 in this area, and those groups, according to the passage of time and with their movement throughout the land, their names transform or their divisions transform, and it is because of that that the Lipan Apache were not really here till 1775.
So the Huahuiteco is a very complicated name, you know, that tries to encompass like a lot of people, a lot of different language speakers into one. But in reality, the groups here were composed of a lot of different other groups. Francisco pregunta, is there evidence of ranching practices prior to 1750s, primarily by native people? 17, ¿de qué fecha? De 1750, que si hay evidencia De de ranchos. ranchos. Ujú. ¿En el Nuevo Santander o en Texas o? Me imagino que aquí en el sur de Texas y el noreste Bueno. de México. Sí, sí, ya previo a la colonización, ya todas las propiedades del Río Grande, desde Reynosa hacia arriba hasta Laredo, ya tenían dueño, ya tenían propietarios y que se dedicaban a la ganadería pues de ganado menor más que de ganado mayor. Lo mismo le pasa al lado de donde está Méndez y toda esa área. Ya había ranchos desde mucho antes establecidos. Y lo que pasa es que los indígenas los van usando como, no que los indígenas sean los dueños, ellos van a participar muchas veces como pastores o los utilizan, vaya, pero no que ellos se dediquen a eso. Ellos prefieren la cacería y la recolección. Todavía en el periodo de las misiones se ve que a ellos no les importaba mucho lo de sembrar y lo de la ganadería. O sea, eso no es parte y ellos ya tienen una forma de vida. Aunque sí, la misión de Camargo sí los va a utilizar para la agricultura y la ganadería. Esa no la voy a traducir porque esa la preguntó Francisco. Bueno. Así que sabes. Quiero solo hacerle la última pregunta y luego ya cerramos la presentación. Alguien dijo, en considerar las poblaciones indígenas que vivían al costado del río, podemos asumir que aquellos que sobrevivieron a la colonización hispana se sumieron en la población mestiza del sur de Texas, Coahuila y Tamaulipas. Sí, así es. O sea, lo que sucede que van perdiendo su cultura poco a poco, lo van y los que no se asimilan, ahí estábamos viendo que cuando llegan los americanos en 1846, llegan ahí en Matamoros, veías a toda la población, incluyendo a los indígenas, yendo a comprar al mercado. Y en su forma de vestir y todo, los registros que hay de los que iban anotando sobre la llegada, diarios y todo eso, mencionan a los indígenas locales, que todavía andaban vestidos de forma tradicional. Y claro, le está quitando mucha de la población a través de, les compraban los niños y les van robando, ¿verdad? A la población nativa le van a su número de pobladores, pasa a ser a la población moderna. Genéticamente ahí está la población, o mezclada con otros grupos de otros lugares. Lo que sucede es de que ya no se practica, o sea, como cultura en sí, de ir a cazar y recolectar y dedicarse a eso, ya no están practicando. Sí está la población. Ok. Creo que esta pregunta fue de Pamela. Dijo que si acabo tienes tus raíces o parientes salinas en Los Herreras, Nuevo León. ¿Qué acaso tengo yo?
Ah, sí. Son las mismas gentes. Nosotros hicimos aquí para Reynosa la genealogía de los Salinas y nomás parece que el general Salinas y el doctor Salinas eran los únicos, pero para ahí todos estábamos relacionados. Y venimos del área de Cerralbo, de dos hermanos que llegan a Cerralbo. Y, bueno, y de uno de ellos viene casi todos los Salinas. Es la área de los Herreras y de mis padres mi padre era de los abuelos de los Herreras. Le quería comentar solo que hay una pregunta también, pero si quiere que se la pase ahorita o le gustaría responder en la publicación de Facebook. Como gusten. A ver. Se la he hecho ahorita, Martín. A ver, dice, Martín, ¿qué opinión te merece Rafael Chao en el registro de las naciones y sus lenguas al norte de Tamaulipas y sur de Texas? Pregunto esto porque me da la impresión de que Chao ha quedado opacado por Jay Berlandier y que muchas de las cosas de don Rafael se las han atribuido al botánico francés. ¿A Chauvel? Uh-huh. ¿De quién están hablando? ¿De Chauvel o de...? De Chauvel, yo creo. Chauvel ha quedado opacado por Jay Berlandier. Sí, bueno, es lo en realidad ellos eran, como quien dice, era el mismo grupo. Y lo que sucede es de que Berlandier se queda con toda la información de la expedición. Están hablando de la expedición, me imagino que se lo preguntan. La Comisión de Límites terminan con todos los documentos ahí en Matamoros. Cuando buscan viene un cadete de West Point, dice que hacer un estudio de la vegetación de Tamaulipas o de la flora y fauna de Tamaulipas. Y llega él y resulta que se dirige directamente, había plan con maña y se dirige, ya acaba de fallecer el esposo, Berlandier, y ven a la esposa y le compran todo. O sea que el que tenía, el Chauvel ya había fallecido. Y también Berlandier. Y el que tiene todas las posesiones de la expedición, diarios y todo lo que se encuentra regado, se encuentra en Oklahoma, se encuentra en Yale, se encuentra en Harvard, se encuentra en el Smithsoniano, se encuentra en el Museo Británico. Toda esa colección está regada, pero todos aportaron. Que le dan lo de la botánica, sí, del diario que le han metido, pero Chauvel también tiene diario. Todos tienen diarios. Ahora, las pinturas de Sánchez y Tapia las viene pintando es un pariente de él, no es Sánchez y Tapia. Sánchez y Tapia hace los bosquejos en pluma o lápiz y los pintan Berlandier y el otro pariente de Sánchez y Tapia ahí en Matamoros para acabar las acuarelas, porque no, en realidad es una participación de mucha gente, ¿no? De Mier y Terán, todos tienen diarios de la Comisión de Límites. Y lo de Berlandier, pues, que se le da el mérito, pues, es porque pues, era el botánico, el que lleva el registro de la botánica. Y está dividido. Hay una publicación del diario que se hizo en los 80 por la Universidad de Texas, en inglés. El diario está en español y está en inglés. Y lo tradujeron está en español y está en francés y lo traducen al inglés. Y resulta que el del inglés le mocharon un pedazo del diario y ya apareció y está en español. No están, ¿quién lo hizo? No sabemos, porque a lo mejor no fue ni Berlandier, porque esa sección que es el viaje entre Matamoros y Tula, donde incluye todo Tamaulipas, la hacen en español y está perdida en la publicación de la Universidad de Texas. La borraron y hace poco nos encontramos que sí está ahí guardada, pero en español. O sea, es una colaboración de todo el grupo. Yo digo que todos tienen mérito ahí, que no nomás
no nomás Berlandier, tanto Mary Terán era un personaje bien importante. Son personajes, estaba a punto de que iba a ser el presidente de México, pero no, las circunstancias no se pueden. No, la historia, ¿verdad? No arregla los puntos para que sea el presidente. Sí, habló un poco de él en la presentación anterior, ¿verdad? Sí. If you would like to know a little bit more about Berlandier, there were some points that Martin made, or he went into it a little bit more in the previous presentation, if you'd like to look at it. But to answer or translate answer to Jose Aguilar's question, the short answer is that yes, there was a lot of credit given to Chao because of the fact that, given to Berlandier because of the fact that Chao passed away before he could sort of like carry the findings from that expedition forward. Great. Well, thank you, Ana, for those translations. And gracias, Martín, por la presentación. Había muchos comentarios, preguntas. Sabemos que la gente te están viendo desde Nuevo León, Tamaulipas, Monterrey. So, muy bien, gracias. Y a todos que están viendo, va a regresar Martín en diciembre. So for those of you who are watching, Martín will return in December. So please keep an eye out on Facebook and social media for that announcement. So thank you once again. And also this presentation is being recorded. So after we are done, you're more than welcome to share the presentation. And we will see everybody later. Bye. Bye.